Muy bien, ahora sí vamos a saludar a nuestros invitados especiales. Le brindamos la bienvenida a Rajif Echalar, máster en Derecho Civil y Familia. Muchas gracias por acompañarnos y poder hablar sobre este tema, tocando los diferentes puntos que tiene el tema de la violencia contra la mujer. Bienvenido. Bueno, muy buenos días a todos los televidentes. Agradecer a este prestigioso programa y a este canal por darnos la oportunidad de un poco informar a toda la ciudadanía, especialmente a esa mujer que está en su hogar y que tal vez no sabe cuáles son los derechos que le asisten, tanto en el matrimonio como en las uniones de hecho, que creo que son más concurrentes que inclusive que el matrimonio dentro de nuestra sociedad. Permíteme un segundo, por favor, también saludar al doctor Augusto Rivera, abogado independiente que nos acompaña en esta oportunidad también para poder extender un tema y aclarar muchísimos puntos sobre los efectos del matrimonio o la unión libre de hecho. Bienvenido. Desiree, un gran gusto saludarla. Realmente es un placer enorme después de que usted fuera una digna representante boliviana. Gracias. La Miss Bolivia, que nos hizo quedar muy bien. Estar ahora en este ser, participando de este programa, realmente es un honor muy elevado y estoy dispuesto a contestar y a absolver todas las dudas, todas las aclaraciones que junto a mi colega ahí en la capital oriental podamos hacer para que las damas, sobre todo las que se han casado y las que no se han casado, pero hacen una unión libre, también sepan qué derechos tienen, qué obligaciones se generan a través de lo que dice nuestro Código de Familia. Muy bien, muchísimas gracias, gracias por acompañarnos. Iniciemos ya por lo primero, para que la gente pueda entender y se pueda tener claro el concepto de unión libre o matrimonio de hecho. La unión libre se da entre dos personas que de forma voluntaria deciden formar un hogar y a raíz de eso se tiene prácticamente los mismos efectos que un matrimonio, tanto a nivel personal como patrimonial, o se tiene que llevar algún tipo de proceso para que eso se haga una realidad. Bueno, en primer término, con relación al tema de las uniones libres, hay que establecer que tanto nuestra Constitución Política del Estado como nuestro Código de Familia, en primer término establecen que la unión tiene que ser entre un hombre y una mujer, como primer término. Están fuera de lugar cualquier tipo de unión homosexual o cualquier tipo otro de unión. Entonces, vemos que la ley reconoce las uniones, pero estas uniones tienen que tener ciertas características, es decir, tienen que ser singulares, públicas y continuadas. Todos esos presupuestos hay que demostrarlos dentro de un proceso, que hay que demandarlo ante el juez de familia en un proceso sumario, para que este juez pueda valorar si es que concurre en estas circunstancias, es decir, si la convivencia ha sido pública, si la convivencia es singular y si esta convivencia puede demostrarse, por ejemplo, en muchos casos, si es que ha habido procreación dentro de estas uniones. Es decir, la sociedad tiene que reconocer como esposo a las dos personas que se han unido. Sin necesidad de haber hecho algún tipo de trámite, sin necesidad de haber presentado algún tipo de papeles que de verdad certifique esto. No, en sí, al momento de la unión no hay que hacer ningún tipo de requisito, ningún tipo de trámite. A efectos de demostrar esa unión ante un tribunal, ¿y eso cómo se hace, con testigos? Hay que demostrarlo con testigos. El código establece presentar mínimo 4 testigos libre de tachas que puedan declarar sobre la existencia de esa unión y sobre la existencia también de los requisitos que hemos mencionado. Por favor, doctor, sí, adelante. Yo no comparto mucho lo que expresa mi colega, por lo menos acá, cuando aplicamos nuestro Código de Familia, lo hacemos de la siguiente manera. La señora, ¿no?, que es la que requiere realmente tener un certificado de matrimonio, lo que debe hacer es contratar un abogado, el abogado que vea conveniente, y naturalmente hay también otras organizaciones que le ofrecen una defensa gratuita, como el Ministerio de Justicia, que tiene oficinas en todo el país. También hay otras que son las que protegen a la familia, también se puede recurrir allá, y los propios colegios de abogados y las facultades de derecho le ofrecen esa posibilidad. Recurren allá y dicen, bueno, yo estoy ya, como dicen vulgarmente, juntado con mi pareja, pero no tengo papeles. A veces él no quiere ir a registrarlo en el registro civil, en el Senacir, por esto. Entonces, ante esa situación, lo que debe hacer es iniciar una demanda de matrimonio de hecho. Se presenta una demanda ante un juez de partido de familia
¿no?, para los efectos posteriores que se tienen que tener, y lo más importante es demostrar que por lo menos tiene 2 años de vida estable, continuada. Con esa situación es que sí ya procede. Luego lo demás, la prueba está demostrada a través de los testigos, diferentes medios que se pueden presentar, pero básicamente tiene que demostrarse la estabilidad de esa unión conyugal, que no es conyugal en los papeles, pero en los hechos sí lo es, por 2 años. Es lo mínimo que se necesita, y en eso coincidimos con ustedes, Iré, que tiene que haber ese requisito. Eso está dentro de la ley, eso corresponde o es lo que se debería hacer para evitar cualquier tipo de conflicto. Permítame un segundo, por favor. Permítame un segundo. Bueno, hay que establecer con meridiana claridad que la ley no establece ningún tiempo. En el Código de Familia no hay ningún artículo que establezca que la unión tenga que ser por 2 años, en primer lugar. En segundo lugar, nadie va a tramitar una unión libre para tener un certificado, porque caso contrario iría y contraería matrimonio. Claro. La unión libre o de hecho se tramita justamente para que los efectos del matrimonio puedan surtir a estos 2 cónyuges que no han legalizado su situación. Mayormente se da cuando la unión concluye. Claro. Es decir, para que le respeten los derechos, tanto gananciales como con relación a manutención de los hijos. Antes no, porque no es necesario. Aquí ya vendría a haber como un conflicto en el caso de que ya empiecen a meter abogados y buscar tener los beneficios como si estuvieran casados y hayan ido a firmar un papel y hayan estado casados civilmente. Exactamente. O sea, nadie tramita su unión libre para legalizar su situación, porque sería contradictorio. Caso contrario, contraen matrimonio. Se hace justamente la unión libre para que los efectos del matrimonio, conforme establece la Constitución, sean los mismos en las uniones libres. Perfecto. La mayoría de las personas... perdón. Una cosita deciré. En realidad, ustedes saben y mi colega sabe que papelito canta, decimos, es un viejo refrán. ¿Para qué serviría hacer toda una gestión si uno no tiene el documento? Con ese documento recién puede uno registrar a los hijos correctamente como corresponde y poder tramitar la asistencia familiar, la división y partición de bienes, etcétera, etcétera, pero con un papel que cante, que rece, que ese matrimonio de hecho se ha consolidado. ¿Eso también para reconocer a los hijos, perdón? Por supuesto que sí. Pero le comento de que en mi caso, y yo he pasado por esa situación, yo no soy casada y yo tengo mis hijos reconocidos, tienen certificado, tienen carnet, tienen todos los papeles al día sin necesidad de haber hecho ese tipo de papeleos, ¿no? Con relación a eso, con relación a eso hay que establecer, con el tema de los hijos ya no hay necesidad del tema de la unión libre. ¿En qué sentido? Gracias a la nueva política, gracias a la nueva política que ha adoptado nuestro Estado plurinacional, en la normativa de protección a los menores, existe la presunción de filiación con la simple indicación de la madre. Es decir, usted va al registro civil y establece cuál es el nombre del padre y el oficial de registro civil tiene la obligación de registrarlo con esos datos y a partir de ese acto, ese menor tiene todos los beneficios tanto de asistencia familiar, con relación a educación, vestimenta y todo lo demás. Ahora la carga de la prueba se ha invertido, es decir, quien tiene que demostrar en este caso es el que niega la filiación. Claro. Entonces ya no hay necesidad. Permítame un minutito, doctor, por favor, que tenemos una línea, tenemos una llamada en línea justamente en estos momentos y el tema obviamente ha dado para empezar a comentar y la gente se está pronunciando. Tenemos a Mirta ya en la línea. Muy buenos días, ¿cómo le va? Buenos días. Mi curiosidad era sobre los bienes adquiridos antes del matrimonio. Mi disculpas, Mirta, un segundo, por favor, si puede retomar la pregunta. Lo que pasa es que no la escuchábamos muy bien. Ya, sobre los bienes adquiridos antes del matrimonio, después del matrimonio en ningún caso, en caso de divorcio, entran en partición, bienes inmuebles, los bienes que uno haya adquirido. Sobre los bienes adquiridos. Hay que establecer con relación a los bienes que han sido adquiridos antes del matrimonio son bienes propios de los esposos. Es decir, no ingresan en partición. Lo que sí entraría en partición serían los frutos o ganancias que pudieran generar esos bienes en el transcurso de la unión. Y esto en un matrimonio de hecho, ¿cómo se llega a demostrar? Si al final no hay, como decía, por ahí va lo que yo decía, ¿no? Realmente primero con relación a eso, tiene que haber la documentación. Se tramita justamente el proceso y una sentencia judicial
establece que la unión de tal persona data desde, pongámosle un año, desde el 30 de enero del año 2000 hasta el 30 de enero del año 2013. Entonces, todos los bienes adquiridos durante ese término de tiempo vienen a ser gananciales y partibles en un 50%. Sin que exista... Lo que decía el colega, en realidad tiene que haber una fecha, y esa fecha la está escrita en papel. Tiene que demostrarse que, digamos, es del 30 de junio del año 2000, que ya tienen esta relación de hecho, y eso cuando está demostrado recién surte efectos para la situación de los bienes gananciales. Para que entendamos, no se adivinan. Para que entendamos bien esta situación, nosotros lo que queremos hacer a raíz y a través de esta entrevista es poder ayudar a las mujeres que en realidad no han hecho eso y que por la falta de papeles creen que no tienen el derecho o la obligación de recibir esa parte de la pareja. Independiente sea hombre o mujer, aquí nos abocamos sí en realidad al apoyo a las mujeres en contra de la violencia a ellas. En caso de que no existiera ese tipo de papeles, de que no se hiciera como no se acostumbra a hacer y no se hace en una unión libre, se tienen los mismos derechos que un matrimonio, se puede el poder pedir, ¿no es cierto?, el tema de la tenencia de los hijos, el mantener a los hijos si es que hubiera, ¿no es cierto?, el tema de los patrimonios, la división de los bienes y el mismo hecho de la fidelidad que entra también dentro de las leyes. ¿Se puede? Se puede sí desde el punto de vista de que, por ejemplo, la inscripción de los hijos se lo puede hacer con cargo a la aprobación del progenitor. Si el progenitor se niega y dice, no, ese no es mi hijo, yo no sé por qué le han inscrito con ese nombre, se puede recurrir a una prueba de ADN y sobre todo lo que decíamos hace un rato, vale decir, de tramitar el matrimonio de hecho judicialmente, demostrando que más de 2 años está conviviendo con esa persona, que tiene un hogar prácticamente constituido, de donde han nacido los hijos, y eso sí es posible. Las señoras tienen que estar tranquilas, que las leyes sí les amparan, deciré. Perfecto. Permítame, por favor, tenemos una consulta, una llamada que entró de manera interna y la pregunta es la siguiente para ambos, si nos pueden ayudar, si la pueden ayudar en realidad. Esta señora vivió durante 8 años con una persona casada. Él murió recientemente y ahora la esposa, obviamente, defiende lo que es suyo y dice de que cada uno de los bienes generados por su esposo dentro del matrimonio le corresponden única y solamente a ella. Muy importante la pregunta de Cire, habida cuenta que ese es un caso concurrente dentro de nuestra lastimosamente sociedad. Existe la costumbre muchas veces de casarse, pero no de divorciarse. Y es así que personas que todavía tienen un vínculo de matrimonio se unen a otras en unión libre de hecho sin antes disolver el anterior matrimonio. Sin importar que ahora, ya no hayan vivido juntos la persona, o sea, la pareja como matrimonio como tal, sin importar de que ya hayan sido separados. Si es que no existe el divorcio todavía. No se puede. Ahora, hay que establecer lo siguiente, para que una unión libre de hecho proceda, concurren ciertos requisitos, dentro de los cuales se tiene la libertad de Estado. En este caso, el señor no tenía la libertad de Estado para entrar en una unión libre o conyugal o de hecho. Sin embargo, esta unión que tiene la señora no está absolutamente desamparada, habida cuenta que el Código de Familia, fuera de las uniones libres o de hecho, establece otras formas de uniones, como son las uniones irregulares, y establece que estas uniones que no tienen todos los requisitos establecidos, puede reconocerse los efectos patrimoniales siempre y cuando se demuestre que ellos han convivido y que la sociedad los ha tenido como esposos durante ese tiempo. Pero este tipo de situación, cuando las relaciones se han vivido en tiempos diferentes, ¿no es cierto? Exactamente. No estamos hablando en cosas paralelas. En paralelo, no. Ahora, si no se tomaría como una infidelidad nomás y absolutamente bien la pregunta. Claro, así es. Se tomaría como una infidelidad en este caso y todos los bienes pasarían nada más a la mujer que está legalmente. Exactamente, siempre y cuando sean en tiempos distintos. Dígame, yo quisiera complementar un poco lo que se está diciendo y contestar puntualmente a esa televidente que ha preguntado qué pasa en su situación. Si realmente el señor con el que ha estado conviviendo y que ha fallecido hace poco estuvo ya divorciado y naturalmente comenzó a convivir con esta dama por 8 años, entonces sí se puede tramitar, aún después de muerto, lo que se llama el matrimonio de hecho póstumo. Pero nunca se divorció.
si no se divorció, había que regularizar esa situación, pero lamentablemente ya está muerto. Ahí sí se presenta una figura diferente que se puede sí aplicar mediante la demostración de que sí estuvieron viviendo a través de testigos, de pruebas documentales, fotográficas, las que sean necesarias, pero sí puede alcanzar algún tipo de derechos también. Pero y en el caso en el que ahora uno de las partes ha fallecido, ¿cómo podemos llegar a demostrar, cómo esta mujer podría llegar a demostrar que estuvo con él y con los mismos testigos? Claro, hay que establecer que el hecho de que en este caso el conviviente hubiera fallecido no es ningún óbice para que ella pueda tramitar el reconocimiento de sus derechos. Simplemente que la demanda ahora tiene que dirigirla contra los herederos de esta persona que ha fallecido. El procedimiento va a ser absolutamente el mismo. Se va a tener que demostrar con prueba testifical, prueba documental, pero reiteramos, ya no va a tener la categoría de unión libre o de hecho, sino simplemente como una unión irregular, de la cual le van a nacer ciertos derechos por el tiempo de convivencia que se presume que ambos trabajaron para adquirir esos bienes. Permítanme, por favor, tenemos otra persona en la línea, Rosario, si no me equivoco. Rosario Gutiérrez se encuentra en la línea. Muy buenos días, adelante con su consulta, la escuchamos. Buen día, Desiree. Mi pregunta es la siguiente. Acabo de prender el televisor y yo estoy casada solo por la iglesia, no por lo civil. En caso de que yo quisiera separarme de mi pareja, el documento que me da la iglesia, me otorga, ¿sería un documento válido para todo lo que tendría que tener los beneficios de repartición de bienes, lo que les toca a mis hijos? Esa es mi pregunta. Quiero saber si ese documento tiene alguna validez. Yo le puedo contestar, si le parece. En realidad, solamente ese certificado del sacerdote, del párroco, de la iglesia, le sirve como un medio de prueba. Es un medio importante, le va a servir de mucho, pero necesariamente, distinguida Rosario, tiene que hacer el trámite que hemos dicho los dos abogados. Vale decir, iniciar una demanda ante un juez de partido, de familia, para que haya un reconocimiento de ese matrimonio de hecho. Solo así podrá adquirir todos los demás derechos y consecuencias naturales para la división y partición en su caso, o lo que le corresponda de los bienes que hayan adquirido durante el tiempo que ha estado relacionado y vinculado con esa persona. ¿No es suficiente solo el certificado de matrimonio por lo religioso? No, hay que establecer que el matrimonio religioso no surte efectos legales. De la sociedad. Entonces, tiene que tramitarse ante el juez de instrucción de familia un proceso sumario por reconocimiento de unión libre de hecho. Sin lugar a duda, eso va a ser un indicio importante para demostrar que existió la unión. Pero que valga la aclaración para todas las mujeres, y hombres y mujeres en realidad, que cualquier tipo de matrimonio, ya sea un matrimonio con todos los papeles, matrimonio civil, matrimonio por la iglesia, un matrimonio o la convivencia, matrimonio de hecho, una unión libre, tiene sus derechos. Claro que sí. Independiente de habiendo papeles o no, tienen sus derechos. Tienen sus derechos y inclusive la ley va más allá y reconoce ciertas uniones aborígenes que se dan en los territorios rurales, dependiendo como de el Tantanacu, dependiendo de sus culturas y sus usos. Entonces la ley vemos que protege a las mujeres y a la familia. Ahora mucho más que la Constitución del 2009 que tenemos en vigencia, establece que la unión libre tiene los mismos efectos que el matrimonio. Antes decía efectos similares, lo cual se prestaba a otra interpretación, ahora dice los mismos. Entonces, pueden estar tranquilas todas las personas que se encuentran en esta situación. Tenemos una consulta interna. Muy de acuerdo. Doctor, un segundito, sí, adelante, le comento. Tenemos una consulta interna para que ustedes puedan responder a esta persona. Preguntaba, después del juicio que se ha hecho para tramitar el divorcio, ¿por qué tiene que haber otro juicio seguido que ya tenga que ver con la separación de bienes? En realidad no es propiamente otro juicio, es la continuación del mismo proceso, sino que tiene otra fase, ¿no? Que es la división y partición de todos los bienes. Para eso también hay que demostrar, si el señor tiene cuentas bancarias, se tendrá que presentar un certificado de la ASFI, ¿no? De la autoridad del sistema financiero, que alguna entidad bancaria demuestre que él sí tiene cuentas bancarias.
en el caso de bienes muebles, que tiene unos terrenos que ella no sabía, digamos la otra cónyuge, todo aquello se suma y de allá se hace y se prosigue el trámite continuando. Ya eso es en ejecución de la sentencia del divorcio. Todo dentro del mismo juicio. Perfecto. Dentro del mismo Así juicio. es. Mantenimiento Permítanme por favor un segundo, yo sé que ya no tenemos tiempo, pero otra aclaración que necesitamos hacer, el tema de la convivencia, sea viviendo dentro del mismo hogar, pero la mujer tiene el derecho de decir no, si es que no quiere, ¿no es cierto?, mantener relaciones con el esposo o con quien convive, ¿no es cierto? Excelente la pregunta, Desiree. Hay que establecer que si bien es cierto, una de las obligaciones o deberes que tienen los esposos es de vivir en un hogar conyugal. Pero hay que aclarar que esto no quiere decir que tengan que cohabitar o tengan que tener relaciones sexuales sin consentimiento. La Constitución Política del Estado establece como un derecho fundamental de todas las mujeres el gozar de una libertad sexual y que nadie puede obligarlas a tener relaciones sexuales, inclusive dentro del hogar, matrimonio. Para que quede claro. Muy bien, muchísimas gracias. Ahora sí, nos despedimos. Hasta aquí llegamos con nuestro informe especial, la lucha contra la violencia a la mujer. Enhorabuena contra la violencia a la mujer.